¿Quién fue realmente Carlos Castaneda? Conocido por muchos como un brujo, antropólogo, espía o charlatán. Lo cierto es que Carlos Castaneda fue un hombre difícil de clasificar. Para una gran cantidad de personas era un sabio, adelantado a su tiempo y dotado de una lucidez que impresionaba comparado en ocasiones como un mesías. Para otros, un charlatán que especulaba con las creencias ancestrales, aprovechándose de las mentes débiles de sus seguidores. Carlos César Salvador Arana Castañeda nació en Cajamarca, Perú, el 25 de diciembre de 1925. Pese a que él afirmaba ser brasileño, existen copias de su acta de nacimiento en el país inca. Ante el fallecimiento de su madre, este emigró a Estados Unidos en 1951 donde realizó sus estudios de grado en artes plásticas y más adelante un doctorado de antropología en la Universidad de California en Los Ángeles. Los datos sobre su vida son difusos e imprecisos, ya que él mismo se encargó de borrar sus huellas cuando inició su proceso de transformación espiritual. Lo que sí se sabe es que al nacionalizarse en Estados Unidos el año 1959 adoptó solo su apellido materno y que al mismo le fue sustituida la ñ por una n. Desde entonces su nombre oficial fue Carlos Castaneda. Años. Para mí Carlos Castaneda representa el redescubrimiento del desierto como tema poético, la posibilidad también de encontrar paisajes interiores y la utilización, digámoslo así, religiosa, metafísica de plantas endémicas de México como el peyote y a partir de ello hacer ejercicios espirituales, es decir, encontrar que la percepción de la realidad es una forma de poder, como él mismo decía. Se dice que antes de graduarse como antropólogo, entró en contacto con don Juan Matus, un chamán de la comunidad yaqui, en el desierto de Sonora en México, del cual fue su aprendiz durante 10 años. Dicho acontecimiento sería su aparente inicio en el mundo místico del chamanismo. Carlos Castaneda se hizo mundialmente famoso gracias a la publicación de su libro Las enseñanzas de don Juan, que describía su formación en el chamanismo nahual tolteca inspirado directamente de las enseñanzas del chamán Juan Matus, de quien se cuestiona la existencia de este por parte de los colegas de Castaneda como Jacobo Greenberg. Según lo dicho por el mismo Castaneda, don Juan era el líder del último grupo de brujos de una larga dinastía tradicional. En sus libros, sin embargo, Castaneda combina la sabiduría yaqui con tradiciones toltecas y hasta con aspectos de las artes marciales. Pues a raíz de unas cartas que le mandó Roger Watson y que Carlos no contestó, poco a poco se le fue cayendo el prestigio que tenía ante el mundo, del alto mundo intelectual, le retiró el apoyo Paz, le retiró el apoyo Revan Schultes, y entonces unos lo mandaban al plano de la charlatanería tipo Lomsan Rampa o de gentes que están medrando con el espíritu, pero muchos más bien lo veían como Juan, como un escritor, porque tenía un talento narrativo increíble, tenía el don de la narración, tenía los recursos literarios. Al traducirlo uno se da cuenta de cómo están armados estos libros, están armados magistralmente. Una de las controversias más destacadas de sus obras es el tema de los estados alterados de la conciencia, en donde se menciona que esta conexión con lo divino se da con la inducción de alucinógenos. Sin embargo, sus propósitos se podían confundir o relacionar con dogmas sectarios debido a sus prácticas extravagantes, las cuales fueron investigadas por diversos especialistas en el tema y por el mismo FBI. Recordando que el uso de sustancias psicoactivas debe ser guiado en todo su proceso por especialistas, dicho esto mismo es la razón de la que se enjuiciaba a Castaneda, puesto que estos alucinógenos como el peyote les daba uso en ceremonias sin tratamiento, lo que ocasionaba estragos en las personas en nivel consciente o psíquicos que podían causar trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. Además de que Castaneda nunca presentó los diarios de campo de la experiencia, aspecto que a muchos les hace pensar que don Juan ni siquiera existía. Algo que intriga a gran parte de sus conocedores es el hecho de que Castaneda no se dejaba grabar ni fotografiar. Entonces todo estaba sujeto a él, ¿no? Eso era parte de su estrategia fundamental, ser enteramente libre, ¿no? Él era, ¿cómo se llamaba? Un jinete de la libertad absoluta, y para poder jinetear bien a la libertad, entonces necesitas protegerte de mil maneras, y una de ellas era que nadie supiera nada de ti, que no conocieras tu historia, que no tuviera expectativas de ti, era pésimo. Y él lo logró a la maravilla, logró que la gente de alguna forma
poder personal, se lo respetara, porque estuve en 1000 sitios con mucha gente, yo pude haber sacado mi cámara y sin que él se diera cuenta tomarle fotos, ¿me entiendes? Ni por aquí me pasó por la cabeza, se le respetaba esa onda a él, alguno lo habrá hecho. En el año 1993 anunció que daría a conocer los pases mágicos que proporciona una nueva percepción de la realidad y la búsqueda de la libertad personal a través del conocimiento y la transformación espiritual. Dicha obra desató revuelo, dotándolo de una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Entre ellos estuvo John Lennon, Deepak Chopra, Federico Fellini, incluso se consideró como la inspiración del mismísimo George Lucas para las obras de Star Wars. Por un lado, tuvo grupos de fanáticos, algunos denominados su propio harén de brujas. Al mismo tiempo, en los círculos científicos se veía su obra con enorme recelo o que lo tachaban como un líder sectario. Esto en base a acontecimientos trágicos como el caso de la joven Janine Amory que decidió dar un salto al vacío, que lo descrito en las obras de Castaneda es el último paso para los brujos de poder acceder a una realidad superior. Además, que se afirma que el gurú obligaba a sus seguidores a romper lazos con sus familiares, algunos a permanecer en celibato y otros a participar en coitos grupales para sus rituales, humillándolos y agrediéndolos, esto en base a lo encomendado por Don Juan, a quien únicamente era visto por Castaneda. Muchas de sus obras del autor fueron rechazados por sus colegas y científicos, quienes aseguran que sus métodos y conocimientos ni siquiera pertenecen a la cultura chamánica. Pese a esto, la cantidad de sus seguidores era inmensa. Se convierte, o sea, en el viaje, es un viaje de aventuras casi, en donde él, desde la ciencia, se convierte a la magia. Entonces yo creo que Don Juan lo que le devuelve a Castañeda, al antropólogo, es el poder de penetrar otro mundo, de saber yo no acabo ni empiezo en mí, o sea, un poco contra el individualismo calvinista de la Ilustración, que todo era razón, todo era ciencia, etc. Finalmente, sucedió algo que nadie anticipaba. A pesar de sus problemas de salud en los últimos años, Carlos Castaneda fallecería de cáncer en 1998, como cualquier otra persona. Clear Green, una de las empresas de Castaneda que todavía es dirigida por Carol Tex, la mujer Nahual, mantuvo la tragedia en secreto durante un par de meses. Para el momento que este acontecimiento se hizo público, las brujas del Nahual ya habían desaparecido sin dejar rastro alguno de sus identidades y su destino. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas dispersas en un desierto mexicano, según sus últimas voluntades. A pesar de las controversias sucedidas a lo largo de su vida, dejó un legado de inspiración para muchos investigadores y fanáticos. Dando peso a la famosa frase de Don Juan, los brujos no mueren, se queman por dentro. Pero esto no es todo.